¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un martes más de, de Cero Emprendedor. Acá estoy dándole acceso a todos los demás. Qué gusto tenerlos por aquí, qué gusto el poder estar aquí nuevamente con ustedes. Se extraña, ¿eh? Se extraña el estar aquí los martes. Por ahí vi todas las clases en grabación. No pude estar en ninguna en vivo. Como saben, por ahí les platicaron, estuvimos de viaje y realmente tenía la intención de estar aquí con ustedes, de conectarme, aunque sea en el celular, pero el horario me jugó en contra. Era las 12 de la noche mías y despertábamos muy temprano, entonces era complicado. Lo intenté, pero no lo logré, sinceramente. Pero bueno, tenemos un super equipazo y eso es justo lo importante de poder tener una comunidad, de ser un equipo que entre todos nos vamos apoyando. Y bueno, y he visto los avances y me encantó cómo varios tomaron acción. Por ahí veía en las grabaciones el buen Joel, Ale, Dagoberto, que lo vamos a ver allá en Colombia. Por ahí vi a varios más, el buen Rocky también. Qué bueno que todos, e incluso varios por ahí que era su primer sesión. No sé si por aquí tengamos a alguien que esté siendo bautizado en De Ser Emprendedor el día de hoy, es decir, que sea su primera sesión. A ver, pónganme en el chat yo si alguien tenemos aquí que sea la primera sesión. También Jan, que se va uniendo, por ahí estuvo participando en todo el tema de marketing. Entonces, qué bueno es estar aquí nuevamente con ustedes. Yo sé, pero no les vamos a decir a Juan y a Braulio porque se van a enojar. Yo sé que me extrañaron, yo sé que me extrañaron y que cuando ellos no están ni se dan cuenta, pero bueno, no les vamos a decir nada porque luego se sienten, ¿verdad? Así que dejémoslo así, porque pobres de ellos. Y bueno, por cierto, hoy tenemos un gran invitado, parte de Diversity, también de los líderes, gran amigo, que ahorita se los voy a estar presentando. Y sobre todo, como saben, vamos a tener un taller en Tulum de finanzas exclusivo, justamente con el buen Pablo. Y que bueno, ahorita van a conocer un poquito de lo que es su trabajo, de lo que conoce, mucho conocimiento y muy buena forma de compartirlo. Y lo que quiero ahorita es que vean esa parte de finanzas, cómo están ustedes y por supuesto que si alguien está en México y quiere ir, vamos a hacer lo posible. Me manda un mensaje y vemos la forma de que pueda estar ahí con nosotros en el taller de Tulum. Como saben, y lo decía Dagoberto, los eventos presenciales transforman de gran forma. Y bueno, creo que el resultado de ahorita los líderes, Juan, Braulio, mi persona, Pablo, que ahorita lo van a conocer, es el resultado de capacitarnos, de conocer otros emprendedores y como ustedes también fuimos alumnos o somos alumnos de Diversity, creo que eso nos ayudó mucho a lograr que el negocio no funcione sin nosotros, que es la idea, y sin pensarlo, se fueron abriendo oportunidades de negocio secundarias y creo que es lo que nos tiene aquí. Así que, bueno, sin más, antes de comenzar y dar la bienvenida a Pablo, quiero abrir un espacio si alguien tiene alguna duda, algo de clases anteriores, algo que sucedió en su negocio esta semana y quiera resolverlo, puede levantar la mano para poder justamente resolverlo, contestarlo. Y si no hay dudas ahorita, vamos empezando con el buen Pablo. Por ahí, no sé, Juan, sí, cómo va tu internet? Sé que andabas intermitente. Hola, hola a todos, muy buenos días, feliz martes para todos por aquí, un poquito con estos desafíos del internet, pero bueno, creo que funciona cuando dices que te extrañaron, ahí, solo ahí escuché eso y dije, no, el internet está funcionando, menos mal todo está grabado porque preguntamos justo hace 8 días y quedó grabado y nadie levantó la mano, nadie dijo nada, entonces no te creas, dicen por ahí en México. No, mentiras. Bienvenidos a todos. De verdad que parte fundamental de Libercity, de todo lo que se viene creando, es el equipo. Y justo lo hablábamos con George, con Brau, que pues nos permite compartir estas experiencias sin, sin que se sienta que alguien está faltando gracias a un gran equipo. Y eso es obviamente la filosofía de Libercity. Y ahorita que hablabas de los eventos presenciales, justo ayer tenía una conversación con un líder que me decía, oye Juan, ¿no te parece que se está vendiendo mucho? Hay muchas personas que están diciendo, oye Juan, es que ahora todo es venta, todo es venta, todo es venta. Y me decía este líder que me encantó y se los quiero compartir con ustedes. Y me decía, Juan, pero es que cuando tú vas al colegio, cuando tú sales a mercar, cuando tú estás viendo televisión, todo el tiempo nos están vendiendo, todo el tiempo nos están vendiendo y justo es la invitación
a que aprendamos de eso. Y por ahí Ale, que lo escribía en el chat, no se pierdan la oportunidad. Es que ya no es que lo digamos nosotros, es esas personas que han tenido la oportunidad de estar en los eventos presenciales de la transformación. Me quiero ir con esto. Hace un año que empezaba piloto automático, íbamos a Bogotá y Venezuela, hacíamos el resumen con el equipo y decían, me preguntaron, oye Juan, ¿cómo sentiste esta semana? Fue una semana de piloto automático en Bogotá y Venezuela. Y mi respuesta literal y que todos coincidían, y yo sé que ustedes también van a coincidir, es, yo siento que avancé aproximadamente 2 años en una semana. Y justo desde ahí empezaron como esos atajos y hasta que un día nos lo confirmó igual Tito. Decía, esos son los eventos presenciales. ¿Cómo le haces tú para que en 2 días, en una semana, avances casi un año? Eso es una locura. Y por ahí. No dejen de asistir a estos eventos presenciales que les va a apoyar muchísimo. Ahí estaré, yo no les quito más tiempo. Pablito, bienvenido, siéntete en casa. Qué bueno que estés por acá. Rompe la hermano como siempre lo haces y les mando un abrazo. Por aquí estaré ya de pronto para finalizar. Abrazo, George. Dale, Juan, muchas gracias. Y sí, justamente eso pasa y bueno, voy dándole pie al gran invitado que tenemos. Por ahí ahorita te hago una pregunta, Pablo, pero bueno, primero les quiero presentar al buen Pablo Moros, líder de Libercity desde hace 3 años. Nos conocimos justo presencialmente, nos conocimos en Strong 2023, si no estoy mal, especialista en la parte de finanzas. Le he aprendido también yo un montón en el tema de costeo, de cómo interpretar los números, de cómo verla. Tiene un restaurante, no, perdón, un restaurante, tiene restaurantes, tiene pizzerías en Venezuela, en Colombia, y bueno, ahorita nos dirá más, es contador de profesión, y aquí tenemos al gran Pablo Moros o el buen Money Chef. ¿Cómo estás, Pablo? Cuéntanos. Ah, hola Jorge, ¿cómo estás? Juan, fuerte abrazo para todos. La verdad que bueno, nada, agradecido, muy contento de estar en este espacio. Preguntabas hace unos minutos que quiénes que levantaran su mano los que estaban aquí por primera vez y bueno, yo levanté mi mano porque no había tenido la oportunidad de entrar ni siquiera como oyente, porque bueno, coincide con otras comunidades pues con las que estamos trabajando. Pero bueno, aquí estamos, la verdad, pues con muchísimo gusto de brindar valor, de aportar en este tema de las finanzas específicamente en lo que vamos a hablar el día de hoy, que son costos. Sí, que sé que eso es algo que nos inquieta mucho, al que tenemos pues muchas dudas de cómo encararlo. Y bueno, y aquí estamos pues para aportar, Jorge, agradecido además contigo, con Juan y bueno, y también con el buen Braulio que no lo veo por allí, pero me da mucho gusto pues estar aquí y nada, encantado, encantado. No, gracias a ti, Pablo, por la invitación. Por ahí, ya teníamos semanas que te decía, y como justamente dices, choca con otra comunidad. Hoy se abrió el espacio y bueno, aprovechamos. Qué bueno, y no sé si ya tengas maletas listas. Ay, ay, caramba, me comprometiste. Pues sí, mentalmente ya están listas. Ok. Sí, físicamente no solo me falta la maleta, me faltan otras cosas más. Pero mi mente ya está por lo menos en el aeropuerto. Sí, Buenísimo. entonces, sí, bueno, definitivamente esto es un reto, pero una emoción muy grande poder estar en el centro de entrenamiento de Tulum, que bueno, ya tú lo conoces, yo todavía no, he visto muchas fotos, muchos videos y sé que va a estar de lujo. Además que las actividades que tenemos alternas al taller para hacerlo más dinámico, más emocionante y que finalmente pues quede grabado en cada uno de los participantes van a estar de lujo. De verdad que lo digo con humildad, pero con mucha propiedad también de que hemos trabajado muy fuerte todos para que la experiencia en el centro de entrenamiento sea algo inolvidable para los que asistan. ¿Sí? Así es, No sí, esa. solamente hablo por expertos financieros, también estoy hablando de los otros líderes que también han hecho un trabajo espectacular y que bueno, y que no se pueden perder, perdón, no se pueden perder si tienen la oportunidad de ir, para los que están en México sobre todo.
hagan todo lo posible y háganse ese regalo. Así mismo se los digo, no lo vean como que les queremos vender algo. Sientan de verdad que nosotros no necesitamos estarles empujando productos o servicios, porque lo que queremos es aportar valor y bueno, y por supuesto, pues ese valor tiene un costo, ¿no? Y justamente es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Sí, yo creo que de nuestras ganas todo lo podríamos regalar, pero todos sabemos que lo que se regala no se valora. Entonces, obviamente tenemos que poner eso. Y realmente, ahorita, Pablo, que me ha tocado estar platicando con algunos alumnos, justamente coincidía y platicaba con uno y me decía, no, lo que pasa es que no tengo el presupuesto para ir. Y yo le decía, bueno, pero a ver, tú tienes un negocio. ¿Cuánto te costó, por ejemplo, era de restaurante? ¿Cuánto te costó la parrilla que tienes? ¿Cuánto te costó el refri que tú tienes? ¿Cuánto te costó las mesas que tú tienes? ¿Cuánto te costó la iluminación, la instalación? ¿Cuánto te costó todo? Ni siquiera era un 5% de lo que invertirán en su capacitación. Sí, Y me voy a estoy de adelantar un acuerdo. poquito a algo que vamos a ver allá, pero justamente parte de cómo empiezas a invertir o cómo empiezas a diversificar, a crecer. Lo primero antes de invertir en cualquier otro lado, obviamente en tu negocio, pero es invertir en ti mismo. Y todas aquellas personas que consideran o que les cuesta o que sienten que es a veces hasta un gasto de más invertir en ustedes mismos y no solo en el tema de conocimiento, en tema de salud, en tema de alimentación, en todo eso de verdad hay que cambiar ese chip porque es lo más importante. O sea, si nosotros no estamos, no va a estar nadie y sobre todo, lo que tú ya aprendes, nadie te lo va a quitar y eso es la gran parte o lo importante de todo esto. Y bueno, aprovechar que es Tulum, que es un paraíso, que está increíble ahí y que una de las alumnas que va dijo, bueno, yo me voy a ir un par de días antes, voy a disfrutar y me quedo un par de días después también para disfrutar. A final de cuentas es la playa, el Caribe mexicano, muy, muy bonito. Pablo, antes de darte pie a que ya te dejamos libre aquí, veo que Tranquilo, Dagoberto tiene tranquilo. una en la mano levantada, entonces le voy a abrir micro. De una, claro, no te preocupes, claro que sí. Venga, Dagoberto, ¿cómo estás? A ver, por ahí te abro micro. Bueno, Dagoberto que va a estar en Piloto Medellín. No sé, también, Dagoberto, si tú ya tengas maletas listas, porque Hola. las fechas coinciden casi justamente. Por ahí te abro micro, no se está pudiendo, creo. Mm, a ver, Dagoberto. No, no, ¿verdad? Ok, lo resuelves y si vemos, de todos modos, al final te damos el espacio, no hay ningún problema. Listo, listo, Pablo, te dejo. Estás en tu casa, aquí cualquier duda. Jan Sí, bueno, por ahí igual, abrió, ya, levantó la mano Jan, si Jan, quieres. ok. Está entrando de última para ya darle pie. A ver, Jan, vamos contigo. Ahí te Tranquilo. escucho. Hola, ¿qué tal? Buen día. Justo sí, nada más para preguntar lo de saber más bien de costos, todo eso de lo del taller de Tulum que estabas comentando ahorita. Ok. Bueno, igual te paso la información ahorita al privado. Por ahí igual si me puedes mandar un mensajito. Pero igual te adelanto, el costo del taller es de 10,000 pesos mexicanos. Y justamente teníamos la opción de, o estaba en preventa hasta hace una semana, en 7,500. Pero igual déjame platico con los demás porque no solo somos nosotros, es todo el equipo de Diversity, para ver si podemos manejar eso todavía. Ah, ok, vale. ¿Vale? Ahorita igual te mando la información en privado ya. Va, gracias. Ojalá por ahí podamos ver algo en Jan. Y bueno, Pablo, te dejo, estás en tu casa. Cualquier duda aquí estamos. Claro que sí, muchísimas gracias Jorge y bueno, y muchas gracias a todos por, bueno, los que han encendido sus cámaras y los que están y todos los que están aquí pues para poder hablar de este tema tan interesante. Ahí te envío la solicitud, porfa, para que Listo, me permitas compartir pantalla. Sí, ya gracias. está. Muy bien. Bueno, primero quiero comentarles que este tema de las finanzas, digamos, es muy amplio, ¿no? Entonces digamos, hay dos partes, o hay que separar las finanzas. Yo creo que eso es clave para nosotros poder entender. Me están escuchando bien, ¿verdad? Sí, me ponen en el chat ahí cualquier cosa, si Sí, tienen se escucha alguna duda o perfecto. comentario. Gracias, gracias, perfecto. Igual si tienen algún comentario lo pueden hacer en el chat, yo voy leyendo aquí también y voy apoyando. Y bueno, y Jorge, y si me puedes también ahí atajar en cualquier momento para responder algo puntualmente, ¿sí? Les decía que las finanzas, nosotros las vemos generalmente como el cálculo de alguna transacción, ¿ok?
nos enfocamos mucho en aprender fórmulas y adquirir fórmulas y fórmulas y fórmulas y también dominar el Excel para poder entender las finanzas. Pero para mí, y según los estudios y todo lo que he trabajado en finanzas durante más de 10 años, he podido identificar que las finanzas no son únicamente una fórmula. Sobre todo hay un componente mental que va a marcar el estilo de esas finanzas, ¿ok? O de cómo tú entiendes las finanzas, sin importar el negocio o sector económico en el que estés. Eso va a tener mucha influencia. Entonces, lo primero que necesitamos entender para eso es, o sea, lo primero que necesitamos saber, perdón, para entender cómo se manejan las finanzas es que las finanzas son un idioma. ¿Ok? Grábense esto, amigos. Las finanzas son un idioma. Entonces, ahorita Jorge, por ejemplo, que estaba en Japón, seguramente se trajo algunas palabras, ¿sí? Se trajo algunas palabras. Él las entendió. Pudiéramos decir incluso que logró tener alguna conversación con algún japonés, ¿sí? Tal vez una conversación básica, sencilla, pedir una dirección, pedir alguna gaseosa, alguna bebida, ¿sí? Pedir comida, parar un taxi, etcétera, etcétera. Algo muy básico. ¿Por qué? Porque seguramente antes de ir, o probablemente, perdón, antes de ir a Japón, Jorge decidió eh, conectarse en Duolingo, por ejemplo, y empezar unos meses antes a estar en las pruebas y todos los retos que le pide Duolingo. ¿Sí? Pero también empezó a escuchar en YouTube cómo funciona el sistema de la sociedad en Japón. ¿Ok? Eso le fue dando algunas luces de cómo funciona, de cómo es el idioma japonés, ¿ok? Y cómo debe comportarse. Pero además de eso, Jorge fue y viajó hasta Japón. Estuvo en diferentes ciudades y logró convivir con el japonés. Entonces eso, que sin duda le da claridad a Jorge y de entender mejor que yo, por ejemplo, el idioma japonés. Estamos todos de acuerdo y Jorge me dirá si al salir de Japón te dieron pasaporte japonés y te dieron nacionalidad japonesa. Cierto que eso no pasó, ¿verdad? Pues me gustaría, pero ni cerca. Exactamente, eso no ocurrió. Entonces, si nosotros trasladamos esta experiencia que vivió Jorge, la trasladamos a las finanzas y nosotros la empezamos a aplicar, vamos a entender en algún momento cómo funcionan las finanzas. Les doy un ejemplo. Asimismo, como Jorge entró a Duolingo, para entender el idioma japonés, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros empieza a ver capacitaciones como la que estamos viendo el día de hoy, empieza a involucrarse un poco más con los costos de su negocio, empieza a tener un poco más o unas reuniones también tal vez más prolongadas con su contador y empieza a escuchar y a hacer pruebas de lo que es este idioma de las finanzas. Pero además de eso, nosotros le sumamos a ese involucrarse, tal vez teóricamente,
a través de un curso, de una clase con las finanzas, le empezamos a sumar que leemos libros financieros, como por ejemplo Los secretos de la mente millonaria. Aunque ahí en ese libro no hay fórmulas, nos ayuda a entender desde la mente cómo funcionan las finanzas. Que eso es, amigos, lo más importante, que nosotros mentalmente entendamos cómo actúan las finanzas, cómo nos relacionamos con las finanzas y en ese momento eh, nos vamos involucrando más y por supuesto se nos hace algo más familiar. Y por último, que fue lo que hizo Jorge, fue sumergirse en ese mundo, sumergirse en esa sociedad japonesa para entender cómo funciona, para que todos los días él pueda escuchar ese idioma y traerse un poco más de conocimiento. ¿Ok? Nosotros como emprendedores tenemos esa posibilidad de sumergirnos en las finanzas de nuestros negocios todos los días, pero nosotros no lo hacemos y preferimos delegar esa parte a un contador, a un administrador o simplemente, y en el peor de los casos, ahí la dejamos de lado. ¿Ok? Ahí lo dejamos de lado. Y se nos olvidó que nosotros, si bien es cierto que tenemos un propósito de vida y tenemos un Ikigai que hizo que nosotros construyéramos ese negocio en algún momento, también es muy importante que nosotros abrimos ese negocio para obtener dinero, para que sea rentable, para que sea autosustentable. Pero hemos delegado o dejado a un lado lo que son las finanzas, ¿ok? Entonces nosotros necesitamos sumergirnos allí. Y eso no quiere decir que es la segunda obsesión de un emprendedor después de vender mucho, ¿sí? Así mismo lo pongo con esta frase, vender mucho. Yo al día de hoy no sé qué significa vender mucho, pero yo lo escucho regularmente, ¿ok? Eso creo que todos los líderes lo escuchamos seguido. No, quiero vender mucho, quiero vender más. Ajá, pero ¿qué es eso? ¿Qué significa vender más para ti? ¿Ok? Entonces, la segunda frase que escuchamos es que queremos convertirnos en unos financieros 5 estrellas, ¿sí? Y como Jorge no pudo convertirse en japonés con 3 semanas o un mes que pasó en Japón, nosotros no nos vamos a convertir en unos especialistas financieros tampoco viendo 2 clases y escuchando par de podcasts, ¿ok? Eso no va a pasar. Pero asimismo, como Jorge tuvo la posibilidad de comunicarse en Japón con lo que fue aprendiendo y además sumergiéndose allá y entendiendo la cultura de alguna manera, pues ustedes también lo van a poder hacer. Entonces nos tenemos que quitar de la mente la obsesión de querer ser unos especialistas, ¿sí? Ser autoridad en las finanzas. No necesitamos ser una autoridad en las finanzas, necesitamos entender el idioma. Y ya les dije cómo lo podemos hacer. Otro ejercicio que yo les recomiendo es salgan a la calle y todo lo que ustedes vean, comiencen por su negocio, luego pasan porque va a ser más fácil, luego pasan a una siguiente etapa, háganlo en su casa y posteriormente salgan a la calle y logren visualizar absolutamente todo lo que está en su entorno con números. Vamos al negocio. Nosotros
no vemos unos equipos. Voy a hablar de mi caso. No veo unas mesas ni unas sillas. Yo veo que tengo ahí un activo que cuesta $200. Luego veo a mis colaboradores. Ojo con esto, ¿no? Mucho cuidado. No es que vamos ahora a valorar a las personas monetariamente. Esto es un ejercicio para entender mejor las finanzas. Pero yo veo a los colaboradores y veo, bueno, esta persona por estar aquí me representa tanto dinero, ¿sí? Y así lo vamos a ir haciendo con todo. Por eso les digo, en el negocio va a ser más fácil porque ustedes ya tienen referencia de cómo lo haría, de cuánto cuesta eso, ¿ok? Ya en casa empezamos a manejarlo así también, ¿ok? Esto no es algo que ustedes van a hacer las 24 horas del día por el resto de sus vidas. No, esto es algo que les va a ayudar a ustedes practicar para que puedan tener una mentalidad un poco más financiera. Porque yo estoy seguro que cada uno de ustedes en sus negocios tienen la capacidad de ver eh, cuántos productos salen de esos insumos que tenemos ahí en el inventario, cuánto se vende el día martes, cuántas personas entran el viernes, etcétera, etcétera, ¿no? En cuántos días me pagan la factura, mis proveedores cada cuánto tiempo vienen, todo eso ustedes ya saben cómo funciona. Eso es tener una mente operativa, ¿sí? Eso es tener mente de autoempleado, que no está mal, pero nosotros debemos ir evolucionando. De la misma manera vamos a hacer la parte financiera. ¿Sí? Nos vamos a sumergir y empezamos a tener como que esa facilidad para entenderlo desde los números, pero eso no quiere decir que nosotros nos vamos a convertir en esa persona todo el tiempo, ¿ok? Entonces, cuando ya nosotros hemos podido entender esto, nos vamos a dar cuenta que las finanzas están divididas en dos, ¿ok? Hay una parte que es contable, ¿sí? Que está dedicada al registro de todas las transacciones que se generan, ¿ok? Miren el extintor, analicen, no estoy seguro si todos son freedomers los que están aquí, Jorge, ¿no? No, 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 tenemos, de hecho aquí entran antes de entrar al Business Freedom. Ah, muy bien, ok. Ajá. Entonces, empiezan a ver entonces documentos, empiezan a ver documentos empiezan a ver documentos, Excel, ¿sí? Archivos que les dan la posibilidad de registrar las transacciones, ¿ok? Una compra de mercancía, el pago de los servicios, pago de nómina, ventas, ventas a crédito incluso, inyección de capital, las ganancias, etcétera, etcétera, ¿ok? Esa es la parte contable. Esa parte contable nos da el insumo, nos da los datos que nos permite pasar a la parte financiera. La parte financiera es la que se encarga de hacer el análisis y la administración de esos recursos y esos datos que hemos recibido desde la parte contable. ¿Ok? Esto yo no quiero que ustedes lo vean como que, bueno, tenemos un gran departamento de contabilidad o de finanzas y entonces yo necesito una persona que haga la contabilidad y otra persona que haga la finanza y otra persona que administre. No se trata de eso. Todo eso lo puede hacer una persona. Pero el problema que nosotros tenemos cuando vamos a tomar decisiones es porque nos comportamos de una manera y asumimos un rol específico para el negocio cuando deberíamos asumir otro rol. Pero como somos los todólogos en el negocio, también somos los todólogos para tomar decisiones financieras y eso nos hace confundirnos y tomar decisiones equivocadas. Yo ayer tuve una reunión con un socio de un nuevo proyecto que vamos a tener, una nueva sucursal que voy a abrir, y esta persona me decía, él está poniendo el dinero para abrir la sucursal de la pizzería y me decía que, bueno, que estaba un poco
o sea, como que desanimado porque él tenía unos recursos, una cantidad de dinero para invertir, pero lo que está en su mente como proyecto es algo mucho más grande que eso. Entonces él está ahí con su mente de creativo, su mente de inversionista, diseñando, imaginándose todo, cómo va a ser esta nueva sucursal, pero su mente de contador y de administrador le está haciendo que esas ideas tan buenas que él puede tener, bueno, como que le repriman ese deseo. Y ahí tenemos un problema, eso nos pasa a todos en algún momento. A mí me ha pasado toda la vida porque yo he sido contador público, tengo 20 años de haberme recibido o graduado, depende cómo le digan en sus países, como contador público y yo siempre he estado pensando en cómo ahorrar dinero para el negocio. Y eso ha hecho que yo no haga inversión en marketing, por ejemplo, o que sea muy limitado en eso, justamente porque he confundido o he mezclado esas dos visiones o esos dos roles que yo tengo desde las finanzas en mi propio negocio. ¿Ok? Entonces yo le decía a mi socio, yo le decía a mi socio ayer, no te, no te preocupes y no pienses, por favor, en cómo ahorrar dinero. Yo necesito que tu visión esté ahora mismo como un inversionista y que tú no vas a escatimar absolutamente nada en, eh, eh, en construir, en diseñar esta sucursal. Ya después, cuando tengas las ideas y ya tengas todo hecho, vamos a, o sea, yo voy a aterrizar esa idea y la voy a ajustar a los recursos que tenemos. Y si es necesario y posible conseguir otros recursos para lograr que ese proyecto que tú tienes en mente lo podamos materializar, lo vamos a hacer. Pero yo voy a ser cuidadoso de eso. Pero no pienses tú en eso, no pienses tú en lo que no podemos hacer. Déjame esa parte a mí. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos hacer. Bien sea tener un socio que se encargue de hacer, o sea, de separar esos roles o que es lo principal, que nosotros tengamos la capacidad de hacer. Que nosotros digamos, bueno, hoy soy inversionista, hoy no voy a pensar en ahorrar dinero, hoy voy a desarrollar lo mejor que tengo en pro de mi negocio. Y ya luego pasamos a pensar en cómo administrar esos recursos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros logramos separar eso, a entender cómo funcionan el idioma de las finanzas, el idioma de los números, y entendemos que hay que ir separando todos estos roles o facetas del dueño, ¿ok? En nuestro negocio, vamos a poder pasar a esa siguiente etapa que nos va a ayudar a ser más precisos allí, ¿ok? Em, yo, digamos, aquí voy a aprovechar para hablar un poco de mí y de mi experiencia, ¿sí? Como les comentaba Jorge, y bueno, yo también les comentaba, hace 20 años o 18 años, sí, 18 años realmente, me gradué de contador público, ¿sí? Yo soy venezolano, viví en Colombia muchos años y pude entender, además, también soy cocinero de profesión, ¿sí? Y entendí que en la industria gastronómica necesitábamos
fortalecer eh, todas las estructuras de costos, porque los restaurantes generalmente tenían, tenían como que la particularidad, la característica principal de estar abiertos por un tiempo y ya luego o bajaban muchísimo su nivel de ventas o finalmente pues cerraban, ¿sí? Y yo no entendía por qué eso estaba ocurriendo. Además, yo vengo también de trabajar en la banca, ¿sí? En el sector financiero, como analista de proyectos desde el punto de vista financiero. Y yo decía, ¿por qué hay tantos proyectos que nosotros recibimos, pero no hay negocios gastronómicos? Y eso se debía a la informalidad en los números que había en este sector, ¿ok? No quiero decir con esto que yo me especialicé, que sí, pero no me especialicé exclusivamente en el sector gastronómico, ¿ok? Lo que quiero decirles con esto es que pude entender cómo funciona y por qué un negocio tiene su estructura de costos digamos, tan débil. Y es justamente porque no hay una formalización de esa estructura. No conocemos los números, no tenemos una estandarización, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, les decía que tengo un título de contador público. Tuve la experiencia también de 15 años trabajar en el sector financiero, analizando créditos, analizando proyectos, y me dio la posibilidad, pues, justamente de entender cómo cuál es la visión de los bancos ante una empresa o un negocio rentable, ¿sí? Entonces, al final, no solamente vender es lo que hace que ese negocio sea interesante, ¿ok? Y también lo vamos a poder discutir bueno, el día de hoy, ¿ok? Déjame ver que me estaba viendo aquí que Ana Laura dice que ella sí es de la 10ª generación. Buenísimo, buenísimo. O sea, tenemos aquí público conmigo. Entonces, bueno, la experiencia está, he podido trabajar en diferentes facetas de las finanzas, ¿ok? Estuve, como les dije, por 15 años trabajando en el sector financiero. También fui auditor contable de firmas de contabilidad muy reconocidas y con mucha autoridad, bueno, en el mundo realmente, porque han sido firmas como Price Waterhouse, no sé si han escuchado, Moore Stephen también, tuve la oportunidad de trabajar allí, estuve en el Grupo Santander, en el sector financiero, en Citigroup también, trabajé bueno, en la corporación Banesco, sí, en Venezuela, en Estados Unidos, en Panamá también están ellos, en República Dominicana. Entonces, he tenido pues la bendición, la fortuna de poder analizar muchos modelos de negocio, ¿ok? Así que aquí vamos a dejar un espacio al final para hablar justamente pues de esas cosas, ¿ok? Entonces, lo que Lo primero que nosotros necesitamos entender para trabajar el costo o las finanzas del negocio es cuál es el plan que tienes del día de hoy. ¿Sí? Hagámonos esta primera pregunta. ¿Qué queremos? ¿Aumentar ventas o queremos mejorar margen bruto? ¿Sí? Está también, queremos llegar a punto de equilibrio porque tal vez nuestro negocio está comenzando o está renaciendo, hubo una reestructuración. Entonces, ¿vamos a trabajar con el punto de equilibrio? ¿O queremos presentar un proyecto al banco para que nos den un financiamiento? ¿Sí? ¿O estamos buscando unos socios para que nos presten dinero, unos aliados? Eso es posible, para que inyecten dinero. ¿O estamos pensando en esa expansión? ¿Sí? Porque solo la expansión no es física.
no es abrir una nueva sucursal, no es abrir una nueva línea de negocio. La expansión debe ser financiera también. Yo voy a buscar esos mercados nuevos. ¿Cuánto me va a costar la expansión? ¿Sí? En qué yo voy a, o sea, cómo me voy a expandir realmente? ¿Ok? O también algo que aqueja a emprendimientos en Latinoamérica por un descuido administrativo, que es el flujo de efectivo, el flujo de caja. Entonces, ¿será que mi objetivo el día de hoy es, o mi plan del día de hoy es mejorar el flujo de caja? Entonces, todo esto puede ser su plan del día de hoy. No lo haga todo al mismo tiempo, porque tiene diferentes análisis, así como el costo y sus estructuras. Escoja uno y después va y escoge el otro. Y cuando ya lo tiene resuelto, va y hace el otro. Y así, vaya trabajándolo por etapas y por planes para que eso no genere un desgaste mental y físico en su persona. ¿Ok? Porque los necesitamos con la energía al 100. Entonces ya un poco más enfocados en el costo, ¿sí? Y quiero que lo veamos así. El negocio va como por etapas. Nosotros hacemos un análisis general del modelo de negocios primero. Vemos sus ventas, evaluamos su costo directo, su gasto variable y su gasto fijo para finalmente analizar su rentabilidad. ¿Sí? Eso es un análisis general, un análisis financiero. Pero ya luego nos vamos a algo más detallado, que es, como yo lo llamo, la triada del costo. ¿Ok? Ya les voy a explicar un poco sobre eso. Pero entonces aquí ya nos vamos a enfocar un poco más en el producto o servicio, ¿sí? O proyecto que ya les voy a explicar más adelante de qué se trata eso. ¿Ok? Pero aquí ya estamos viendo lo que nosotros vendemos específicamente, sin pensar en los gastos operativos. Aquí nos vamos concentrando en eso. Y para nosotros poder hacer proyecciones, necesitamos tener unos datos que para los negocios que ya tienen años de trayectoria, pues va a ser mucho más fácil, pero si usted está comenzando en su negocio, si usted está comenzando su negocio o lo va a hacer o lo va a abrir próximamente, pues usted puede tomar datos del sector económico en el que está, ¿ok? Pero lo importante es que usted cumpla en principio con esta triada, ¿sí? Esto creo que no lo van a encontrar en ningún libro porque esto fue un invento loco que yo hice considerando mis necesidades y mi análisis, ¿ok? La experiencia pues que he tenido en estos años. Entonces, la triada del costo se compone de tres tipos de costo, ¿ok? Que nosotros vamos a obtener. El estándar, el costo proyectado y el costo real. El costo estándar es la brújula del negocio, ¿ok? O es la brújula del costo. Usted hace una estandarización y es lo que vamos a hacer nosotros el día de hoy, o es lo que yo voy a explicar con detalle el día de hoy. ¿Sí? El costo estándar. ¿Cómo lo vamos a calcular? Este es el costo ideal de su negocio. ¿Ok? Este es el costo que usted, después de que hace una estandarización, después de que ejecutó sus manuales, dijo, bueno, esto es lo que yo me voy a gastar. ¿Ok? El ejemplo que yo traigo hoy es de mi negocio, para que ustedes se den cuenta que no es que nosotros vamos y estudiamos y leemos un libro y después traemos ese conocimiento para acá. Así no funciona. ¿Ok? Nosotros somos coherentes con lo que estamos haciendo y trabajamos y hablamos desde nuestra experiencia. ¿Ok? Así que el costo que van a ver hoy es de una pizzería para que lo tengan en claro. Eso no quiere decir que no va a poder ser aplicado a sus otros negocios, porque yo se los voy a explicar para que vean cómo lo podemos hacer, ¿ok? Pero entonces tengamos en cuenta primero esto. El costo estándar es la brújula. Ese es
el costo que nosotros tenemos en nuestro norte. Ese es el ideal, el que nosotros queremos, el perfecto. ¿Ok? Ese es el que vamos a calcular con mucho detalle, con teoría, como les decía. O sea, ese es al que nosotros le vamos a apuntar. Pero además de eso, tenemos, tenemos un costo proyectado. ¿Ok? Tenemos un costo proyectado. Este costo es el blindaje de nuestra estructura. ¿Por qué? Porque el costo proyectado es el costo más castigado que nosotros tenemos. Nosotros hacemos nuestras proyecciones de ventas, hacemos todas nuestras estimaciones de compra, todo eso nosotros lo hacemos con este costo proyectado. Es decir, que si el costo estándar es el más bajo, es el más, bueno, sí, es el más bajo, quiere decir que es el que tiene mejor margen bruto. El costo proyectado, como es el más castigado, es el que está por debajo en ganancia. ¿Ok? Es el que está por debajo en una ganancia. Es decir, es el costo más alto que nosotros podemos tener para un producto o servicio. Entonces ahí ya tenemos una banda, ¿sí? Que la podemos ver arriba, abajo, o la podemos ver aquí. Costo estándar y costo proyectado. Y en el medio de esos tenemos al costo real, que es nuestro espejo. Porque el costo real es el que nos va a permitir comparar con nuestro estándar y nuestro costo proyectado para saber qué tan bien estamos haciendo nuestra gestión. Fíjense, ya con esta triada, yo les estoy dando una herramienta para que ustedes tengan la posibilidad, tengan la posibilidad de salir de su negocio y no estar ahí amarrados al negocio porque están pensando, es que no saben comprar bien, es que no hacen buenas negociaciones con los proveedores, es que gastan demasiado insumo. ¿Ok? Bueno, yo con esto ya lo tengo listo, yo lo tengo resuelto. Por ejemplo, mi costo estándar es de 60%. Mi costo proyectado es de 48%. Mi costo real está entre 53 y 58%. Ahí está mi costo real. Entonces, yo le asigné una meta a mi equipo de trabajo y les dije, si el costo, si el costo lo tenemos por debajo del estándar, ustedes se ganan una comisión adicional allí. Sin importar, sin que eso tenga que ver con las ventas, eso tiene que ver con las compras y con la eficiencia y productividad que tiene mi equipo de trabajo con los insumos que van a utilizar. ¿Sí? Es decir, si ellos hacen rendir, les voy a poner un ejemplo con un kilo de queso. Si ellos hacen rendir, a lo mejor yo tengo un rendimiento del 90% de ese kilo de queso. Es decir, que si yo compro un kilo de queso, finalmente termino utilizando realmente 900 gramos. Pero si ellos en lugar de utilizar 900 gramos utilizan 950 gramos, yo les doy el equivalente a 25 gramos de queso. ¿Sí me hice entender? Con el excedente, yo les doy una comisión a ellos y la empresa recibe otra comisión. ¿Ok? Eso va a garantizar va a garantizar el equivalente. ¿Ok? O mejor dicho, esos incentivos
que siempre nos preguntamos también, ¿cómo creo un plan de incentivos? Bueno, esta es una manera. Esta es una manera de hacerlo. Estos son unos indicadores con los que usted puede trabajar. ¿Ok? Entonces, perdón. Entonces, tengamos en cuenta primero, para pensar en costos, la triada. ¿Ok? El estándar, que es la brújula, es la que nos va a marcar la ruta hacia donde vamos. El costo proyectado, que es el blindaje, es como nosotros nos vamos a proteger de que nuestras proyecciones de ventas, nuestra meta de ventas, sean las indicadas para nuestro negocio sin que tengamos que perder dinero, pero sobre todo que garanticemos que vamos a recibir las utilidades que hemos proyectado obtener. Y finalmente está el costo real, que es el espejo, es el comparativo, es lo que realmente está ocurriendo. ¿Ok? Ya tenemos entonces estos tres costos o estos tres indicadores. ¿Ok? También los puede ver como margen. ¿Sí? Si se les hace más fácil, lo pueden ver como margen también. No lo vean como el 60% de costos, sino véanlo como el 40% de margen. ¿Ok? Entonces, ya cuando tenemos eso, nosotros nos vamos, como vamos a armar la estructura de costos específicamente, entonces ya pensamos en estas tres estructuras clave. Les comentaba que los costos no se pueden analizar o calcular así de forma lineal. Necesitamos identificar cuál es la naturaleza de esa empresa, de ese negocio, ¿sí? ¿Qué tipo de negocio es? ¿En dónde estamos? ¿Qué es lo que nosotros estamos vendiendo? Y yo lo he clasificado en tres. Producto, que son exclusivos para empresas de fabricación, ¿ok? O también comercialización, pero son empresas que venden productos, o sea, que venden tangibles, ¿ok? Miremoslo así, venden tangibles, ¿sí? Es importante que cuando usted tiene sobre todo una empresa de fabricación, de manufactura, usted tenga previamente a la estructura de costos una estandarización. ¿Qué quiere decir? Eso aplica para todos, pero aquí es fundamental, porque de esa estandarización es que usted va a poder calcular su costo estándar que lo vimos antes, porque usted necesita tener un parámetro para eso. Usted necesita saber si usted fabrica, no sé, fabrica zapatos, ¿sí? Y vende zapatos, pues usted necesita saber qué cantidad de cuero necesita, los cordones, cuánto va a costar, cuál es el largo, ¿sí? Que puede tener, cuántos centímetros, cuántos metros necesita usted de cordones, todos los ojales, etcétera, etcétera. ¿Ok? Todas esas cosas usted necesita tenerlas ya previamente establecidas. Eso es una estandarización. ¿Ok? Para la comercialización y hacer la estructura de costos de un producto es mucho más sencillo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted toma lo que, o sea, como en la comercialización lo que hacemos es intercambiar productos, o sea, sí, intercambiar productos, pues entonces usted le compró a un proveedor ese producto en un precio y usted lo vendió en otro, ¿sí? Dependiendo de lo que usted le cargó. Ahora, tenga en cuenta que aquí tiene que incluir todos los materiales que usted necesita para entregar ese producto y que no son parte justamente de ese producto. Vamos, volvemos al ejemplo de la zapatería. Bueno, la caja, usted puede vender los productos sin la caja, pero usted y siguen siendo zapatos, que eso es lo importante. ¿Ok? ¿Cuáles son esos elementos que si yo se los extraigo de mi producto, siguen siendo mi producto? ¿Sí? La caja, la bolsa, esos son productos que deben ser parte del costo
y que nosotros a veces como que los dejamos en otro renglón y que incluso no los consideramos allí, ¿ok? Pero es cierto que si usted le quita esos elementos, su producto sigue siendo el producto, ¿ok? También tenemos, y aquí se genera un conflicto fuerte para armar la estructura de costos de servicios. Los servicios son, o la estructura de costos de los servicios está enfocada en el talento humano, básicamente. ¿Cuántas horas de trabajo le vamos a dedicar a la ejecución de esa actividad? Eso es lo principal. Pero ¿qué pasa? También hay algunos servicios que requieren de maquinaria o requieren un software. Ahí nosotros podemos tomar la decisión de, si es una licencia, por ejemplo, no tenerla dentro del costo, sino más bien trabajarla como un gasto variable, el pago de esa licencia, o podemos decir también que, por ejemplo, en el caso de la fotografía o en el caso de los rayos X, por ejemplo, que las máquinas nos dan, o sea, cuando adquirimos una máquina de estas, adquirimos una cámara fotográfica, tenemos la posibilidad de que el proveedor nos dé una ficha técnica diciéndonos cuántos usos tiene esa máquina antes de culminar su vida útil. ¿Sí? Por ejemplo, una fotocopiadora. Una fotocopiadora tiene, no sé, 1 millón de copias, voy a decir cualquier cosa. Bueno, entonces nosotros a nuestro servicio de asesoría, por ejemplo, o a nuestras clases en casa, nosotros le podemos cargar a la hora de trabajo, le cargamos 1 o 2 copias, ¿ok? Así es como nosotros podemos, es decir, el servicio no lo podemos considerar únicamente por las horas de trabajo específico eh, en la estructura, o sea, o en la labor, perdón. Debemos considerar algunos factores secundarios que también suman a la ejecución de ese servicio, ¿ok? Por ejemplo, si hay que hacer un traslado, usted considere el traslado allí. Les doy una recomendación sobre este tema puntualmente del traslado para servicios. Ponga un valor lineal, ¿sí? Ponga un valor lineal, porque el cliente no es responsable de que usted viva a 1 cuadra o viva al otro lado de la ciudad, ¿ok? Entonces, asigne un costo por traslado, por transporte, pero procure que sea lineal. Haga un cálculo o un promedio, haga un cálculo, un promedio entre, bueno, las distancias, para que usted considere cuánto le debe poner. Les voy a poner un ejemplo con lo que yo hago, que es de producto. Pero yo a todas mis pizzas, yo les cargo una caja. Yo les cargo una caja en el costo. Aunque el cliente no pida para llevar, aunque no sea a domicilio o delivery, yo les cargo en el costo la caja. Y cuando el cliente, por supuesto que los clientes que van a comer al establecimiento, pues no todos piden para llevar. Pero como ya yo tengo, entonces como ya yo le cargué al costo la caja, si en caso de que el cliente me la pida, yo le digo, le obsequio la caja. ¿Se la obsequié? No, está incluida en el costo. Pero la impresión que se llevó el cliente fue que yo se lo obsequié. Haga lo mismo con el traslado,
de su servicio. Que el cliente sienta que no le estamos cargando eso, ¿sí? Que eso va por cuenta de la casa, pero ya nosotros hicimos una estructura que nos permite incluir eso en el costo, ¿ok? Y por último tenemos los proyectos. Amigos, los proyectos son eventos, son, o sea, la estructura de costos de un proyecto se relaciona generalmente con un servicio y no necesariamente debe ser así. El proyecto requiere de una estructura de costos específica, aparte. Entonces, si usted se dedica al catering de eventos, sí, al catering de gastronómico, ¿sí? Es decir, a servir comida en algunos lugares, banquetes, etcétera. Bueno, si a usted le hacen una solicitud, usted debe tener una estandarización, pero usted costea ese proyecto, ese evento en específico. Por ejemplo, como lo estamos haciendo con Experto Financiero en Tulum. Nosotros nos dedicamos a esto. Hoy estamos aquí. Sí, hoy yo estoy acá. La comunidad en la que está Jorge es esta de Cero Emprendedor. Esta es su comunidad y esto está visto como un servicio, ¿ok? Pero adicional a esta comunidad, nosotros vamos a hacer un evento aparte en Tulum el 23 y 24 de febrero. Aprovecho para lanzar publicidad aquí. Entonces, nosotros hacemos una estructura de costos aparte para este evento específico. Si usted tiene una constructora y se dedica a la construcción civil, bueno, usted por cada proyecto que recibe, usted debe hacer una estructura de costos específica para ello, porque probablemente va a requerir de materiales en específico, va a requerir de una plantilla de trabajo diferente, tal vez va a requerir de que las personas que estén allí tengan un talento especial también, particular. Entonces usted debe armarla aparte, no le puede dar el mismo trato que un servicio o un producto, incluso una operación, ¿sí? En una clínica. Si bien es cierto que usted tiene servicios en una clínica para los que son aquí, para los que están en el sector salud. Usted tiene específicamente un servicio, ¿sí? Qué sé yo, se va a una muestra de sangre, unos exámenes. Eso es visto como un servicio, porque siempre hace lo mismo. Pero para una operación, usted requiere de como que de ir armando un rompecabezas de productos y servicios. ¿Ok? Mírelo así, mírelo así. El proyecto son eventos, ¿ok? Que tienen un periodo, o sea, son finitos en tiempo, ¿ok? Y usted va a tener la posibilidad de armarlo con diferentes factores, bien sea productos o servicios. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Estamos entendiendo? Cualquier duda que tengan en el chat, pueden ir levantando su mano también y ahí les vamos a dar la palabra. ¿Ok? Entonces, para armar esa estructura y trabajar en el costo directo específicamente, ¿ok? Yo se los voy a explicar, digamos, con el que más detalle requiere, que es el de producto, ¿ok? Pero funciona igual para servicio y para proyecto, funciona de la misma manera, ¿sí? ¿Qué es lo primero? Arme o prepare su inventario. Usted necesita saber cuáles son los elementos que requiere y con los que dispone para armar esa estructura, ¿sí? Evitemos trabajar con la mente. Haga un inventario, haga un inventario. Además que se va a dar cuenta que el 30% de las cosas que tiene en su almacén no las necesita.
¿sí? No las necesito. Entonces, lo primero, arme su inventario. ¿Qué va a haber en este inventario? Bueno, la presentación de compra, la cantidad que trae, la cantidad pues que tiene ese insumo. ¿Ok? Actualice los precios de la última compra. Si nosotros revisamos regularmente, por lo menos una vez por mes, revisamos nuestros precios, nuestra rentabilidad va a estar garantizada desde el punto de vista del costo. Eso es algo que nosotros no vemos y solo revisamos cuando el proveedor nos dice que va a haber un aumento, ¿sí? Pero entonces el siguiente paso es revisar periódicamente los precios que nosotros estamos adquiriendo, ¿ok? O sea, nuestros insumos. Calcule el costo por insumo, bien sea por unidad, por gramo, por mililitros. eh, Como les digo, sí, bueno, en fabricación también se maneja también por peso, ¿ok? Dependiendo de lo que necesite, por kilómetros, por metros, ¿ok? Calcule el costo, cuánto cuesta, o sea, cuál es el costo del transporte de un metro, o sea, un metro, ¿sí? Eso es, como les decía, para los traslados. Para cuánta gasolina, cuántos litros de gasolina me consumo del punto A al punto B, ¿sí? Para saber qué cantidad de gasolina está consumiendo por metro de distancia, ¿ok? Y posteriormente, totalizar el costo de producción. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo de cómo nosotros lo hacemos con una ficha técnica. Yo tengo otras metodologías, pero digamos, esta es una más básica para que lo puedan entender más sencillo, de cómo hacer la estructura de costos de un producto. ¿Ok? Tenemos aquí una columna de insumos. Aquí tengo una formulación, esta es una formulación que yo uso, digamos, esta es la receta realmente, lo que está en amarillo, ¿sí? Lo que está en amarillo. Eh, Aquí tengo la cantidad requerida, que es la columna verde, ¿sí? Ahí tengo cuánto voy a necesitar de cada insumo en gramos para elaborar o producir la cantidad bueno, la cantidad de producto, pues específicamente para ese, ¿no? ¿Cuál es el costo por kilogramo? Ya yo hice un inventario, ya tengo los precios actualizados. Entonces, ¿cuál es el costo por kilogramo de cada uno de esos insumos? Para posteriormente, bueno, tener los totales de ese bache de producción, ¿ok? Para ese bache de producción. Entonces, bueno, ahí totalizamos. Yo tengo asignado para este producto un 35% de costo, eso es lo que yo asigné. Quiere decir que mi precio de venta debería ser de $3.21. ¿Ok? Digamos, aquí rápidamente lo tenemos. Yo ahorita ahí les voy a mostrar les voy a mostrar pues la fórmula para hacer el cálculo de precio, que seguramente algunos de ustedes la conocen también ya. Entonces, de esta manera nosotros hacemos el costeo. ¿Sí? Identificar cuáles son los elementos que necesito. Tener mi fórmula, mi ficha técnica. Recuerden, para producto, para servicio y para proyecto funciona de la misma manera. Entonces, tengo mi formulación, tengo mi ficha de ese producto o servicio, que es la parte amarilla de esta ficha. Luego tengo la cantidad que voy a requerir para hacer esa producción.
¿sí? Puede ser un producto, pueden ser 100 productos, puede ser un servicio, ¿sí? Los servicios sí efectivamente no los puedes costear, no los puedes costear en masa, ¿sí? Los costeas de a uno, porque es lo que tú puedes ejecutar uno a la vez, ¿sí? Es lo que puedes ejecutar uno a la vez, porque tienes una persona, los elementos los puedes usar una vez. Cuando es producción o cuando es de producto, tú sí puedes hacer batches de producción, ¿ok? Puedes hacer una línea de 100 pares de zapatos, puedes hacer 500 playeras, puedes hacer 1000 panes, ¿ok? Entonces tenemos la cantidad requerida de acuerdo a cada elemento. Aquí está expresado en gramos, pero como les decía, eso puede ser unidades, puede ser en horas, ¿sí? Puede ser en horas. Importante que puedan también estandarizar la unidad de medida, ¿ok? De cada producto, servicio o proyecto. Ahí está el costo de ese elemento según lo que compramos a nuestro proveedor. Eso requiere también de unos ajustes por inflación y unos ajustes por rendimiento para posteriormente saber cuánto dinero nosotros necesitamos por cada insumo. ¿Ok? Ya luego asignamos, como ya tenemos nuestro costo estándar, se lo asignamos, en este caso son 35% y eso nos da el precio sugerido según nuestra estructura. Esto no puede quedar aquí, por supuesto. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que necesitamos ver, si bien es cierto que usted no va a calcular sus precios o no va a establecer sus precios con los precios del mercado nada más, sí es importante que usted analice la competencia. ¿Ok? A ver qué es lo que ellos están haciendo que usted no está tal vez teniendo en cuenta. ¿Ok? Eso forma parte del análisis de precios y de los márgenes. ¿Ok? Defina cuál es el porcentaje de costo objetivo. Ya lo vimos cómo lo vamos a hacer teniendo en cuenta la triada. Vamos a analizar tres y luego vamos a ver el comportamiento del negocio en un tiempo establecido para poder asignar este costo objetivo. ¿Ok? Evalúe la competencia, como le dije. Mire, o sea, ya después de que usted hizo su cálculo, evalúe la competencia. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Sí? Tenga mucho cuidado de quién, o sea, a quién toma como modelo, porque probablemente esa persona que usted está tomando como modelo está mucho más perdida que usted en costos, ¿ok? Así, lo bueno de estar en Liberty es que tiene cómo comparar con diferentes negocios en diferentes países, en diferentes ciudades. Y bueno, eso es una de las grandes bendiciones que yo percibo de estar en Liberty, ¿ok? Calcula el precio sugerido, ¿sí? Ahí está la fórmula, ahí está la fórmula, ¿sí? Ahí tiene la fórmula. El costo total, lo que ya vimos aquí, y el porcentaje de costo. Bueno, ¿cuál es el costo que usted quiere? ¿Cuál es el costo deseado que usted quiere? ¿Ok? Como les decía, compare con el mercado. Hay que comparar, hay que revisar, hay que ver qué es lo que nosotros pues vamos o estamos haciendo, en qué negocio nos metimos. ¿Sí? A veces nosotros, por ejemplo, los supermercados son negocios de muy bajo margen. Son negocios de muy bajo margen, porque el negocio, la rentabilidad de los supermercados y todos los negocios de retail está en dos cosas. El volumen, pero cuando usted tiene volumen y paga de contado, pues entonces a usted no le sirve, usted es un intermediario, básicamente.
¿sí? Y no es negocio. Si usted tiene un negocio de retail, no solamente, o sea, no solamente es un supermercado, porque puede ser perfectamente una tienda de ropa por departamento o una tienda de conveniencia, etcétera, etcétera. Usted tiene mucho efectivo que recibe, mucho efectivo que recibe y tiene plazos de crédito extensos con sus proveedores. Retener ese dinero le da la posibilidad de usted invertir en otras cosas. Ahí es donde está el negocio de los retail, ¿ok? Del retail. En la capacidad que usted tiene como empresario o empresaria de retener el efectivo por el mayor tiempo posible. Ahí es donde está el negocio, no en los márgenes. Si lo piensa en márgenes, se va, bueno, a, sí, va a estar frustrado siempre porque no es eso, ahí no está. ¿Ok? Y bueno, y por último, añadir impuestos y algunos servicios adicionales que usted considere que van dentro de ese costo o de ese precio. ¿Ok? Tenga en cuenta estos 4 puntos al momento de establecer el precio. ¿Sí? Eh, Más adelante podemos hablar de lo que es el pricing y todo es cómo hacer un plan de precios y todo eso. No quiero, digamos, profundizar en ese tema, que eso también es un arte, es una ciencia aparte, vamos a decirlo así, ¿ok? Pero como les digo, no quiero hablar ahora mismo de eso. Lo que sí quiero es que nosotros tengamos esa conciencia de hacer ese análisis de precios, cómo yo llegué a ese precio del día de hoy. ¿Ok? No solamente lo vamos a hacer, no solo lo vamos a hacer porque, bueno, vi que en el mercado y vi que el vecino estaba vendiendo en eso. Tampoco lo podemos hacer diciendo, bueno, yo me gasté tanto en muebles y me gasté tanto en la remodelación y necesito pagar la cuota del banco, entonces yo voy a tener los precios más altos del mercado. Porque sí, cuando realmente el mercado no lo soporta. ¿Ok? Entonces, hay que ser muy, muy analítico. Por eso las fórmulas no son tan importantes, lo que les decía al principio. Es más importante la mentalidad para armar estas cosas. Lo demás lo hace el Excel, lo hace el Excel y es mucho más sencillo. ¿Ok? Esto es lo importante. El con- para el control y seguimiento de las estructuras de costos, bueno, cargue, bueno, la receta o la formulación en el caso de producción o su portafolio de productos, cárguelo al software de inventario. ¿Para qué? Para que usted tenga eso no quiere decir que no va a ser una toma física, pero bueno, eso le va a dar la posibilidad de que usted diariamente tenga la posibilidad de hacer un seguimiento a su negocio y a sus estructuras de costos sin tener que estar ahí todos los días, sin estar pensando en el tan feo y además, y me parece un poco, no sé, denigrante, me están robando en mi negocio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta eso y que los emprendedores se expresen de esa manera. Bueno, ¿usted a quién está metiendo a su casa? Si usted sabe que le están robando, ¿qué tipo de gente usted tiene en su casa? Y si usted todavía sabiendo que eso es así, usted sigue manteniendo a esa gente en su casa, ¿qué tipo de valores tiene usted que normaliza el robo? ¿Qué valores tiene usted? Y aquí no estamos hablando de emprendedores ni de empresarios, empresarias, no. Aquí yo estoy hablando de personas. ¿Qué valores tiene usted que normaliza el robo? ¿Sí? Entonces, por eso es que no me gusta hacer eso, pero por supuesto que eso necesita un seguimiento, necesita un control y lo hacemos a través de un software de inventarios. ¿Sí?
Capacitación al equipo. Eso también nos va a dar la posibilidad de tener un buen control y seguimiento. La gente necesita saber cuánto gana la empresa. La gente necesita saber cuánto vende, cuánto le cuestan los productos. De esa manera nosotros los involucramos, pero nosotros queremos que nuestro equipo esté conectados con nuestro propósito, esté conectado con la misión de la empresa, pero nosotros no le decimos para dónde vamos. Sí es imposible lograrlo, ¿ok? Así es imposible lograrlo. Hacer auditoría sorpresa, bueno, de porcionamiento, con lo que yo acá, ¿sí? Auditoría sorpresa de porcionamiento. ¿Qué es eso? Bueno, ir y analizar el proceso, pero desde afuera, no haciéndolo, porque claro, usted lo va a hacer perfecto, ¿sí? Usted lo va a hacer perfecto. Entonces, no, sálgase y vea si delegó bien, si enseñó bien, si están ejecutando bien el servicio. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo para este control? ¿Sí? Yo pido a mi negocio como cliente. Yo voy a mi negocio como un cliente y pido que me traten como tal. De hecho, cuando el personal está, que es nuevo y no me conoce, mucho mejor, porque no me tratan de manera especial. También lo hago con algunos amigos, les digo que vayan específicamente eh, eh, a pedir tal o cual producto para que puedan hacer ese análisis. También hablo con los clientes posterior, ¿ok? Y bueno, esa auditoría sorpresa es básicamente ir y pararse al lado de la persona a ver cómo está ejecutando el proceso, ¿ok? Y por último, labor de checklist. Documente todo lo que usted pueda, ¿sí? Documente todo lo que usted pueda. Todos esos datos le van a servir para usted tomar decisiones, ¿sí? No deje, o sea, deje lo menos posible información en el aire, que eso es lo que lo va a diferenciar a usted de estar en un nivel superior, ¿sí? Bueno, amigos, yo la verdad estoy muy complacido de estar aquí el día de hoy. Esto es un tema muy importante que a veces, correcto, un mystery shopper, dice Marisol, efectivamente, exacto. No tenía el término en la mente en ese momento. Em, Esto es muy importante y siempre lo dejamos de lado porque nos abruma, ¿sí? Porque nos abruma. Pero no necesitamos ser una autoridad en estos temas para dominarlo. Ustedes lo conocen muy bien, ustedes lo conocen muy bien, porque ustedes conocen muy bien su negocio. Ahora, yo lo que les pido es que vayamos al siguiente nivel recibiendo un poco más de mentalidad financiera, inyectándose esa mentalidad financiera de a poco, ¿sí? Por eso quiero invitarlos al taller, ¿sí? Al entrenamiento que vamos a tener el 23 y 24 de febrero en Tulum. Dense esta oportunidad. Yo les garantizo que la inversión que van a hacer allí en el propio taller, que además está a un precio bastante accesible, eh, pero bueno, van a tener que hacer algunos gastos logísticos también, los que no viven en Tulum sobre todo. Esto va a ser una inversión que ustedes van a recuperar, estoy convencido de eso, porque ahí vamos a tener la posibilidad de revisar todo esto directamente en su negocio. Además de que vamos a hacer ejercicios vamos a hacer ejercicios de mentalidad financiera justamente, de cómo es que nosotros vamos a incorporar. Además que tengo un par de cosas que voy a llevar para allá, que bueno, que ni siquiera le he dicho a Jorge qué es lo que vamos a trabajar específicamente,
Pero bueno, sé que esta información ustedes la van a requerir y va a ser de muchísima utilidad. ¿Sí? Tengo un par de años trabajando en la psicología del dinero, en psicología financiera, en mentalidad financiera. Empecé haciéndolo por mí, porque sentía que tenía muchos techos mentales desde el punto de vista del dinero y de la riqueza. Eso me dio la posibilidad de explorar muchas cosas en este tema y bueno, quiero pues ponerlo a disposición de cada uno de ustedes para su crecimiento en estos dos maravillosos días que vamos a vivir ahí. Además que nos vamos a poder conocer, vamos a compartir, hacer ese networking que estoy seguro va a transformar mucho sus vidas desde el punto de vista financiero. Sí, así que bueno, les mando un fuerte abrazo. Ahí tenemos unos minutos para responder algunas preguntas. Si tienen, pueden levantar su mano con todo gusto. Y nada, muchísimas gracias, Jorge, No. por el espacio. Estoy encantado pues de estar aquí Al con ustedes. contrario, Pablo, creo que yo también estaba en modo alumno, como siempre, aprendiendo de lo que tú compartes, porque me encanta cómo lo transmites, me gusta mucho la claridad de eso y cómo a mí me haces verlo desde otro punto de vista, ahorita lo platicabas, o sea, cada uno puede tener un enfoque diferente, pero lo importante es que identifiquemos cómo nos sentimos cómodos e incluso, no sé si recuerdas, tú y yo en un momento después de Strong 2023, platicamos de hacer un podcast de cómo cada uno entiende los conceptos financieros, porque creo que eso es algo que nos ha complementado mucho. Desde el punto de vista contable, yo soy ingeniero, entonces creo que esa Sí, mezcla mismo. siempre es bien interesante porque nos permite verlo desde puntos de vista diferentes y no es que uno esté bien o otro esté mal, sino ambos se complementan y creo que eso nos ayuda también mucho a ayudarle a los emprendedores. Y bueno, no, yo quiero que le regalen ahorita cuatros en el chat aquí al buen Pablo Gracias, como Carlos. Lorenzo ya lo hizo, cuatros en el chat, porque creo que estuvo muy bueno y digo, nos dejas con mucho como en el sentido de decir, es que necesito poner enfoque aquí. Hay tanto dinero que tenemos, dejamos sobre la mesa en el negocio por no tener control de varias cosas y por eso cuando alguien me dice, es que no voy al taller por presupuesto, yo digo, es que o sea, lo vas a recuperar, o sea, las herramientas que vamos a ver de todo lo que ya tienes en tu negocio, sin decir aumentar ventas, sin meterle a marketing, todo eso, ya puedes ahorrar eso mes a mes. Y claro que si le sumamos tema de marketing, si le sumamos tema de finanzas personales, tema de impuestos, todo eso, pues va a redondear completamente. Entonces, ahorita aprovechemos, quien tenga alguna duda, tenemos un par de minutitos para dudas, por ahí hay una en el chat, ahorita te la leo, Pablo, pero quien tenga alguna duda, incluso desde el tema contable, fiscal, es una duda muy común de que, oye, mi contador esto, mi contador lo otro. Bueno, tenemos aquí al experto que nos puede Claro, resolver la también, duda. exacto. Así que si alguien tiene alguna duda, puede levantar la mano. Y por lo Perfecto. pronto, Pablo, yo vi una pregunta acá mientras tú estabas, del de Una Fernanda. cosa que quiero Dime, comentar de lo que estabas diciendo, Jorge, y además quiero comprometerme a mí, o sea, yo mismo me comprometo aquí, pero también te voy a comprometer a ti de una vez. Eh, si ustedes van a Tulum y no recuperan la inversión, con la auditoría y el trabajo que nosotros vamos a hacer allá, les devolvemos el dinero. me encanta, sin ningún ¿Sí? ¿Por problema. qué? ¿Por qué se los digo? Hace un par de años, acá en Venezuela, teníamos un supermercado que le íbamos a hacer una auditoría, o le hicimos una auditoría, ¿ok? Estamos presentando la propuesta. Yo cobré por esa auditoría $5,000, ¿sí? Por hacer esa auditoría. Ellos tenían un tema en su estructura de costos. Un supermercado maneja un portafolio de productos muy amplio, o sea, no sé, 3,000, 4,000 referencias. Es impresionante. Y ellos estaban teniendo muchas fugas de dinero, muchas fugas de dinero sí, pues ahí justamente en esas referencias, en lo que estaban perdiendo, en el rendimiento de sus insumos, etcétera, etcétera. Em, Esta gente vende al mes unos $300,000, $300,000, ¿sí? Ven aproximadamente.
Como le digo, es una cadena de restaurantes. Y ellos querían negociar conmigo $5,000 por mis honorarios en esa auditoría y esa estructura de costos que les íbamos a armar, que le estaba representando el 3% de sus ventas mensuales. Ese problema que tenían ahí. ¿Ok? Entonces, mensuales, ¿ok? Mensuales. No estoy hablando que eran un solo, o sea, que eran solamente 300,000, o sea, que eran $300,000. De hecho, si quieren, multiplicamos $300,000 por 12 y eso hace $3,600,000. ¿Cuánto es el 3% de eso? 9,000. ¿Cuánto? 9,000. $9,000. Muy bien. Entonces, esta gente que estaba perdiendo esos $9,000 no estaba dispuesta a pagarme 5,000 por conseguir esa solución, por conseguir eso que estaba faltando allí. Después, bueno, lo hicimos el trabajo, ahí está funcionando. Obviamente esto es algo que hay que estar revisando constantemente. Por eso es que lo hago, lo digo por un diga, por un plazo de 12 meses, de un año, pero esa estructura ya quedó, ¿ok? Ya quedó. Entonces, se puede definitivamente ir trabajando en eso. Y de esa manera, por eso es que yo les garantizo a ustedes que esa fuga que ustedes tienen de dinero no se resuelve con más venta. Se resuelve con unos controles financieros, con unos protocolos financieros enfocados en rentabilidad que va a hacer que usted trabaje menos, o más bien trabaje, bueno, sí, trabaje menos, trabaje más inteligentemente y usted pueda tener un negocio rentable o más rentable de lo que es. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ofrecer y estamos ofreciendo con nuestro conocimiento y experiencia. Rentabilidad con lo que usted ya tiene. Mire que bueno, no me había fijado que aquí estaba Lorenzo, por ejemplo. Lorenzo, yo espero que tú vayas allá a Tulum. Yo te recomiendo que tú vayas. Yo te dije a ti cuánto puede valer tu negocio según las ventas. ¿Sí? Creo que lo valoramos en 4 veces el monto que tú me dijiste. 4 o 5 veces, no recuerdo bien. ¿Sí? Bueno, Lorenzo, si hacemos este trabajo contigo, al día siguiente tú vas a poder tener un negocio que vale 5 veces más de lo que vale hoy. Al día siguiente, Lorenzo. ¿Por qué? Porque lo que a ti te está haciendo falta en tu negocio es demostrar que tu modelo tiene esos números. Eso es lo único que a ti te hace falta. Eso es lo único que a ti te hace falta. Pero tú hoy no tienes cómo demostrar eso. Y más de uno en este grupo sé que está así, que tiene un negocio que genera dinero, pero no tienes financieramente cómo demostrarlo. Entonces tú vas a un banco y los reto a todos aquí a que hagan eso. Vayan a un banco con los números que ustedes tienen ahorita a ver qué les dice el banco si les va a dar un financiamiento y de cuánto se los va a dar. Yo Entonces, fui ese Pablo hace 4 años. ok, Y no te digo la cantidad porque te vas a espantar. Me ofrecían como 20 veces menos de lo que yo quería. claro. Pero tú sabías lo que tenías, Sí. pero seguramente no tenías cómo demostrarlo. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, yo creo, Jorge, y de una vez te lo pongo allí para que estemos hablando con Lorenzo. Yo creo que, no estoy seguro, pero creo que
el negocio de Lorenzo lo podíamos valorar, según mi cálculo, según el diagnóstico que yo le hice, en 500.000 pesos mexicanos. Y ahora mismo, o hace unos meses, alguien le ofreció 50.000 pesos mexicanos por el negocio, porque no tiene, pero yo sé, porque es un negocio gastronómico. Entonces yo sé que sí vale eso, ¿sí? Y Lorenzo lo sabe aún más. Pero bueno, necesitamos tener soporte financiero de eso, ¿ok? Sí, Y claro. es lo que nosotros queremos hacer. De hecho, bueno, porque Lorenzo o sea, no le pide autorización, pero pudiera hasta decirle, o sea, pudiera decirles lo que un comprador le dijo a Lorenzo, o que él mismo lo diga, Ya, lo ya que un levantó la comprador mano le dijo aquí. a Lorenzo cuando quería entrar a su negocio. A ver, Me encantaría que te animaras a comentarlo, ahí Lorenzo. está el buen Lorenzo. ¿Ahí me escuchas? Sí, te escuchamos. ¿Cómo estás? Ok, gracias. No, pues no, pues muchas gracias por el espacio, Pablo y Jorge. Yo le comentaba a Pablo que el año pasado, antes de conocer la academia, yo estaba decidido ya cerrar el negocio. De hecho, cerramos una sucursal, precisamente por la mala administración que tenemos, ¿no? Y entonces, yo dije, ¿qué hago, no? Pues dije, íbamos a traspasarla. Yo sí le ofrecí a una persona y pues la persona pues, me dijo, no, pues si quieres te doy tanto. Bueno, yo de hecho, yo dije, pues más o menos un cálculo, rematando un local, pues dije, pues con que me den 50 está bien, ¿no? Y entonces, la persona que yo, le ofrecí me dijo, no, ¿sabes qué? Dice, si quieres, avísame cuando ya vayas a dejar el local y ya me avisas, dice, porque yo voy a poner mi Yo herramienta voy a abrir un nueva, ¿no? negocio igual Sí, al tuyo, pero exactamente. Entonces es casi, era regalarlo, ¿no? Y entonces de ahí me puse a investigar, ¿no? Dije, algo, debe de existir algo, ¿no? Y ahí fue que conocí los videos de Tito, me metí al reto Freedom, después me metí de cero a emprendedor. Y pues lógico que Pablo me hizo una propuesta, ¿no? De que podamos trabajar y que en un tiempo podamos hacer que el negocio valga 5 o 10 veces más de lo que yo estaba viendo, ¿no? Y pues sí, pues ahorita pues me metí al Business Freedom y aunque sí es mucha información, ¿no? Poco a poco, como decía Pablo, ¿no? Que es un idioma y que a lo mejor en 3 meses no podemos familiarizarnos tanto como quisiéramos, ¿no? Pero poco a poco ahí vamos, avanzando poco a poco. esa es la idea. Entonces, bueno, ahí está. Ahí está. Qué bueno que Lorenzo estuvo acá porque justamente este caso es común. Sí, casos así son comunes. Que viene alguien y te dice, no, cierra y nada. O sea, cuando tú cierres y desocupes, yo vengo y me meto allí. O sea, ¿cuánto vale, cuánto estás diciendo que vale mi negocio? 0 pesos, ¿ok? 0 pesos. Y eso es lo que nosotros tenemos y por eso es que pasamos 30 años en el negocio, ¿sí? No es porque no conseguimos buen personal, no. Es por eso, porque solamente nosotros sabemos el valor que tiene. Y así es muy difícil. Así es muy difícil. Yo pude escalar mi marca y pude estar más tranquilo en mi negocio y dedicarme a esto que me apasiona enormemente cuando puse en práctica mi conocimiento en finanzas en mi negocio. Porque yo tenía una estructura muy buena, sí, una estructura de costos muy buena, pero análisis financiero muy poco. ¿Por qué? Porque estaba todo el día allí. Entonces, bueno, Lorenzo, esto es lo que te queremos ofrecer.
Es lo que le queremos ofrecer a todos. Yo les recomiendo enormemente que se den esta gran oportunidad y nada, ahí pues ahí estamos, ¿sí? Ahí estamos pues a la orden. Jorge, creo que no hay, como que no Por hay ahí muchas nada más dudas. había, O porque había una duda en o el porque chat. todo quedó claro, o porque quedaron muy perturbados y confundidos con la información. Pero Mira, yo en finanzas evito hacerme esa pregunta porque así como tú lo dices, o les quedó muy claro o no sabemos ni qué está pasando. Entonces, es parte de las finanzas. Cuando alguien se para, se fue por el cafecito y regresa, ya no sabe qué estábamos hablando. sí, Pero justo por eso está la grabación y eso nos va a ayudar mucho. Y no, en realidad a mi parecer quedó muy claro en el sentido de lo que fuimos explicando. Y antes de decirte la pregunta, comentarle a los demás que cuando estábamos diseñando con Pablo cómo iba a ser el taller de Tulum, decíamos, es que no necesitamos ni meter más fórmulas, ni meter más, ni vamos a enseñar cómo llenar Excel. No, 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 eso la mayoría lo domina. Y si no lo dominan, cuando lleguen ahí les pasamos algunas clases grabadas donde pueden ver eso sin ningún problema y con claro, mucho gusto, porque ahí no vamos a llenar Exceles. Obviamente nos vamos a apoyar de la herramienta, pero vamos a desarrollar esa mentalidad estratégica financiera. Y es por eso que vamos a dedicarle 2 días, igual el taller de un día, de 2 días, no, pero se alarga mucho, pero luego la gente tiene que buscar hospedaje y todo, pero es que en un día no era suficiente el tiempo y necesitamos los 2 días para justo ayudarles a desarrollar esa mentalidad de cómo encontrar esos huequitos de oportunidad, de cómo aprovechar las oportunidades que tenemos en nuestro negocio y cómo desarrollamos esa mentalidad financiera. Porque podemos tener mucho tipo de mentalidades, pero la financiera es la que muchas veces no desarrollamos. Entonces, nada más complementar eso. Y una pregunta que tenía Fernanda, que por ahí se perdió en el chat, que es como un pequeño resumen de lo que explicaste de la triada. Dice, ¿puedes explicar la triada? Uno es el concepto estándar, más bajo de lo que podría ser. Otro es costo proyectado, más alto deseado, y el costo real. Así lo entendí, ¿está bien? Nada más como confirmando si lo de ella está bien. el costo más bajo. Sí, exactamente. Estoy leyendo aquí también el mensaje. Efectivamente, Fernanda, así funciona. El costo estándar, el más bajo. ¿Ok? El ideal, el que tú prefieres, por el que has trabajado toda la vida. ¿Ok? Míralo así. El costo proyectado, el más alto. El pesimista, el de peor escenario, el más castigado. Ese es. Y el costo real es el que va generando todos los días, ¿ok? Según tus compras y lo que vas utilizando, dependiendo del tipo de negocio que tengas, pues en tu empresa, ¿ok? Entonces, costo estándar, la brújula, el que nos guía, el que queremos. Costo proyectado, el blindaje, donde nos aseguramos que no vamos a perder. ¿Ok? Como que ese es nuestro mínimo garantizado. Y el real es el histórico, el que vivimos todos los días. ¿Ok? Listo, creo que quedó Ah, su... Ah, dime, dime. sí, Ale dice acá que, bueno, que mi negocio lo cierro después de 16 años. Aquí me gustaría Trabajo hasta abrirle el justo 26, el hasta micro fin de a mes, Ale, supongo. que digo, sé que no es una decisión fácil, no sé si quieras compartir, Ale, de eso que nos dices, y para sobre eso, bueno, Pablo, yo darte algún consejo de esa parte. Hola, hola a todos, gracias por abrir el micrófono. Sí, yo creo que lo abrí porque ya estaba como un poquito desesperada, necesitaba algún consejo. Ya hablé con el dueño del local, se lo entrego el 27. Ayer hablé con mis vendedoras, mis colaboradoras. Y bueno, no sé, algún consejo que me puedan dar porque necesito pagar, bueno, cotizaciones, arriendo, indemnizaciones para estos días que me quedan, alguna liquidación que tenga que hacer alguien que haya cerrado su negocio y que me pueda contar su experiencia o Eh, algún consejo, no sé. bueno, primero antes de, ¿cuál fue el punto? Porque bueno, lo estuvimos platicando por algún confesionario, platicaste el tema. ¿Cuál fue el punto que te llevó a tomar esa decisión? Bueno, uno de los puntos más importantes es mi salud mental. Ese es el punto más importante, es porque noto que cada vez que voy al local salgo con ataques de angustia y ansiedad.
Y desde el mes de octubre, que ya no puedo participar 100%, está en manos de mis colaboradoras en este momento, ya desde octubre. Y segundo es el tema de las ventas, porque en realidad está tipo, ¿cómo se llama esto? Fundación, todos ganan menos yo. Y Ok. tipo fundación ya vamos como para los 3 o 4 meses más o menos. Ok, ok. Bueno, primero, si fuera por un tema exclusivo de ventas, creo que hay forma de darle la vuelta. Sí necesitaría enfoque para darle la vuelta, pero cuando me empiezas a hablar de que por salud mental, creo que no hay nada más importante que la salud, desde Mm. física y mental, por supuesto. Entonces es una decisión difícil y bueno, es también demuestra a veces la madurez o la conciencia que tienes por la importancia en ti misma, porque no sabes cuántas personas que les genera estrés, problemas, salud mental, rompimiento de familia, olvidan a la familia por el negocio, no lo hacen aún así. O sea, a pesar de que está comiéndose todas sus áreas de la vida, no lo hacen. Entonces, esa parte te reconozco, admiración hacia ti por eso, Ale, porque no es sencillo. Y ahora paso a la otra parte, que eso es, ok, muy bonito, pero en el tema financiero, ¿cómo le hago para que no me impacte tanto? No sé si has pensado en algún traspaso, no sé si allá se utiliza el concepto traspaso. Acá se utiliza el concepto de venta con derecho a llave, es decir, que alguien me compra el negocio, abre el negocio y empieza a vender. Pero no, no, no. El problema es que el dueño del local eso no lo permite, No, porque él pero tiene que... Ah, traspaso es también, bueno, a lo mejor es muy parecido a eso, pero es todo lo que tú tienes desde mostradores, toda la ropa, o sea, todo lo que ah, no es el local, se lo vendes a alguien más o que ya tenga un negocio similar o que quiera abrir uno. Normalmente, ¿cómo se da en México? Uno publica en redes sociales, ah, con conocidos, oye, tengo todo esto del negocio, mm, ¿quién lo quiere comprar? De hecho, yo el negocio que tengo de artículos de regalo, a mí me lo traspasaron. mm, Yo sí me quedé en el mismo local, pero bien pudo haber sido en otro local. Y en este caso fue un familiar y me dijo, voy a cerrar el negocio. Está así, cuesta tanto, básicamente me lo vendió a los costos de los insumos, de todos los productos que tenían. Es decir, no le metió un valor agregado. Y, por ejemplo, me vendió computadoras, me vendió máquina, me vendió todo. Claro que algunas, o yo, por ejemplo, había mercancía que yo decía, es que esta no la quiero, no se va a vender. Prácticamente cuando compré el negocio es o regalé eso o lo terminé vendiendo al costo o por debajo del costo, no importa, pero ese es el traspaso, es decir, te compro toda la unidad y claro que tú con eso te apoyas a liquidar, así tienes que algún pago pendiente y capaz hasta te queda algo para iniciar un nuevo proyecto, que bueno, nos irás contando, yo creo que eso más adelante. sí. Claro. Bueno, Oye, yo en perdona. realidad pienso vender todo, así que bueno, si no me sale así por parte, haré un conjunto y haré... Y es que más que venderlo por partes, a veces es mucho más fácil alguien que quiera todo Era y todo, listo. ¿sí? Y Mm, eso tiene más valor que porque estás vendiendo un negocio. mm, En cambio, si lo vendes aparte, si lo vendes por sí solo, estás vendiendo unos equipos que además, o mobiliario que además ya está útil, ya está usado. claro. Entonces, o sea, no va a tener valor. Fíjate que yo estoy justamente ahorita en ese proceso. Yo estoy en ese proceso. Por circunstancias, sobre todo políticas, estoy cerrando una sucursal acá bueno, cierro el mes que viene. Para que sepa, Juan, que estoy cerrando la sucursal de Puerto La Cruz. Pero bueno, por temas políticos, como digo, y algunas cosas y otras cosas más. El punto es que yo estoy haciendo un traspaso justamente. Todo lo que tengo allí, todo lo que tengo allí, pues lo estoy, se lo estoy vendiendo a los dueños del local, justamente, a los dueños del local. Ahí hay que hacer una negociación de si hay que hacer algunas negociaciones, si ellos van a abrir otra pizzería en ese mismo lugar, tal vez no deberían hacerlo, o si lo hacen, tienen que hacerlo con mi marca y me tienen que pagar regalías. Bueno, es como una negociación que uno hace ahí, adicional. Pero bueno, lo que te quiero decir con esto, ¿vale? Es que el cierre de esa sucursal, una sucursal muy bonita, muy atractiva, por eso Juan lo puede validar, una sucursal que yo hice ese punto,
porque cuando yo entré a ese local, eso estaba en ruinas, todo eso, eh, pero para mí ese local no dice lo que es mi negocio, porque mi negocio es mi marca. Fíjate que yo salí de ahí a buscar otro local y por bendiciones de Dios tengo tres propuestas. Mm, Tengo tres propuestas para abrir en tres locales diferentes. O sea, tres locales adicionales diferentes. mm, ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi marca no es, o sea, eso es lo que importa y es en lo que yo he trabajado, no en los equipos, no en el local, ¿ok? entiendo. Entonces eso es algo que yo te recomiendo, que le pongas un poco más de fuerza a tu marca, Mm, le pongas fuerza también, por supuesto, a tu marca personal, que mm. la gente tenga confianza en Ale más que en ese negocio y ahí le vas a dar un vuelco bueno, a cualquier negociación de ese tipo. Yo ahí te Entiendo. quiero sumar, Pablito, que yo no sé ustedes lo sepan, pero yo también ya pasé por dos cambios como en el tema de negocios. Y el primero me estaba costando mi salud. Fue una cancha sintética que yo puse aquí en Colombia cuando empecé el tema del emprendimiento. Y llegué a un punto en el que el médico me dijo o su negocio o su salud. Y bueno, pues ahí tuve que empezar a mirar cómo venderlo, cómo traspasarlo. Por ahí existe, de hecho, todavía existe. Y el segundo fue ya en Canadá. Yo empecé el Business Freedom con mi agencia de estudios en el exterior. Y por todo el tema de los cambios migratorios, yo hice cuatro cambios a mi modelo de negocio respecto a todo lo que pasaba con la situación migratoria que me desgastaba y que una sola decisión de un día para otro me cambiaba todo el panorama de juego. Y yo me adapté, tres veces me adapté a las condiciones de juego del gobierno, pero me cansé. Y por eso es que hoy en día a muchos les he dicho aquí, diseñemos la vida primero y luego diseñamos un negocio que nos dé esa vida que nosotros hemos diseñado. Y por eso estoy Qué como en el bonito tema mensaje, este sí. de todo lo que tiene que ver con el emprendimiento digital. Entonces, les cuento esta historia porque la idea es que no le tengan miedo. O sea, hoy en día, de hecho, con el conocimiento, haber pasado por el Business Freedom, compartir con todos ustedes, me da la idea de que en cualquier momento pudiera crear un negocio, así como dice Pablito, una marca, la llevo a un tope y la vendo. Y justo Tito ha pasado también por ahí. Tito hizo la paletería, hizo la discoteca, ha hecho muchos negocios y le saca provechos en negocios. Quizá que algunos otros no, y aprendemos de esos negocios, pero no le tengamos miedo porque el conocimiento que nosotros tenemos para hacer negocios es lo más importante. Entonces, creo que por ahí había hablado con Ale Mm. y hoy justo estaba pensando y yo, oye, yo también pasé por ahí, pero no lo había hecho consciente y el día es buscar ese disfrute de la vida, ¿no? Si yo me hubiera quedado en la cancha sintética en Colombia, no sé qué hubiera sido, porque sí es un negocio bastante desgastante. Igual hubiera funcionado de pronto, pero no hubiera crecido lo que he crecido hoy en día. Y mi Claro. esposa me lo ha dicho muchas veces, a veces necesitamos soltar para volar más lejos. Entonces no le tengamos miedo a eso, el conocimiento, ahí como lo decía Pablito, ya lo tenemos y eso es lo más importante. Solo quería ahí sumarles esa parte. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Juan. Sí, efectivamente. Hay que pensar, y me encantó esa frase, no la había escuchado, de diseñemos la vida para luego, digamos, alrededor de eso, poder construir el resto de las cosas, ¿no? Hay que disfrutarlo. Vale, me gustaría que si tienes la oportunidad, porque bueno, yo he pasado por episodios también de depresión, de ansiedad, sé lo que se siente, pero bueno, estoy en una nueva etapa de mi vida, ¿sí? Me gustaría que me pudieras escribir eso, o sea, eso en su momento hizo que yo aumentara mucho de peso, que que tuviese muchos problemas de presión arterial. La verdad que no estaba bien, ¿sí? Y bueno, ha sido una bendición. De agosto para acá, a mí Edstrón en Guadalajara me, me ayudó muchísimo
porque ya venía en ese proceso de transformación, pero creo que ahí en Guadalajara tuve un punto de quiebre, ¿sí? Y bueno, me gustaría hablar contigo un poco, Ale, sobre eso, darte digamos, mi experiencia y cómo yo veo todas estas cosas, ¿ok? Gracias, gracias. Entonces, nada, con todo gusto me escribes, le puedes pedir mi teléfono a uno de los muchachos y estoy seguro que vamos a poder conversar y tener una plática interesante para que puedas tener un poco más de claridad, ¿sí? En lo que Gracias, viene. gracias, Porque eso gracias. es un cierre, pero Mm. eso no determina lo que tú vas a hacer de ahora en adelante, ¿ok? Así Sí, a que mí también eso, Extron Guadalajara me, me voló la cabeza. Entonces yo bueno, creo que espectacular. desde ahí en que empezaron todos estos cambios. Así que Claro, claro. no, sí, yo sé que va a ser para bien. Yo sé que va a ser para bien, además que estoy en el desbloqueo 21, ya me muestro en cámara. Así que no, yo estoy segura Ah, que bueno, estás ahí aquí tengo una con el hermosa mejor. comunidad que yo sé que me van a apoyar y me Estoy encantan. seguro. Entonces yo, Estoy igual el seguro que Business sí. Freedom que lo hice, he conocido personas maravillosas, así que no, sí, estoy tranquila. Estoy seguro que es así. Y busca dar mucho, generosamente. Mm. Y verás que eso también te va a ayudar muchísimo bueno, a mejorar desde todo punto de vista, ¿sí? Bueno, Jorge, bueno, una recomendación final, especialmente para ti, Ale, pero para todos. La película Patch Adams de Robin Williams, véanla justamente. Está muy relacionado con ese tema del dar y cómo transformar la vida de otros y sobre todo la propia, justamente por ese edad. Ok, ¿Cómo entonces, era bueno, la Jorge, película? nada. ¿El nombre? Patch Adams, ya ahorita les escribo ahí Ah, ya, se sí. lo escribo en el chat. Ya, ok. Jorge, Gracias. muchísimas gracias, amigo. Disculpa que me extendí. Sabes que a veces me gusta hablar mucho y me excedo, No te ¿sí? preocupes, yo sé que esto iba a pasar, que es parte de hecho, por ahí me hacen la burla Juan y Braulio, que siempre los regaño de que nos extendemos hasta 2 horas, y sí, nos pasa muy seguido, no te preocupes, es parte de, y es porque nos encanta Y hacer ahora esto. vine yo a hacerlo otra vez. Claro, y luego me toca a mí la siguiente semana y creo que también va a pasar lo mismo, pero es parte de, ¿no? Es parte de lo bonito de esto que nos gusta, lo disfrutamos y bueno, si podemos sumarles y ayudarles, siempre lo vamos a hacer. Por ahí Ale Consuelo te escribió en el chat, de hecho hasta te pasó su número, que ella traspasó uno de sus negocios por si le quieres comunicar. Igual, Consuelo, no te tengo identificada con el país para que Ale por ahí te escriba y bueno, esto es lo que me encanta de las comunidades, de esto de que se buscan ayudar y es lo más bonito de todo. De verdad, esto como mentores nos encanta que entre ustedes mismos se puedan ayudar y de hecho cuando los mismos alumnos resuelven la duda del otro alumno es lo que más nos gusta, más que a veces nosotros, sino ellos mismos. Todo eso es bien importante. Ileana por ahí pide tu número, Ya se lo Pablo, voy a que quiere hablar escribir aquí en el contigo, chat. o lo puede Ya lo voy buscar a escribir aquí en el chat. en Instagram como @soymonichef. No creo que haya mucho Soy Monichef, así que lo encuentran fácil. Igual, Soy Monichel, solo hay uno. solo hay un exactamente. Ahorita yo les comparto las redes de Pablo en los grupos de WhatsApp para que las tengan y les comparto también la película de Patch Adams. No la he visto y ahora me dieron muchas ganas de verla, Pablo. Creo que tiene mucho que ver con esto que hacemos también. No te la pierdas, no te la pierdas. Para Ok. todos. Pues sin más, te agradezco a ti, Pablo, por el espacio, por estar aquí, por no guardarte nada. Y bueno, contento porque en 2 semanitas, justamente en 2 semanas más, vamos a estar allá en Tulum ya contándoles sobre este taller y bueno, se viene algo muy, muy interesante. Así es, así es. Fuerte abrazo para todos, mil bendiciones, los quiero mucho y nada, por ahí nos estamos viendo. Abrazo, chao, chao. Bye.